Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por pedir esta clase en la que vamos a hablar sobre esas tres claves que realmente van a multiplicar tu rendimiento dentro de pista como jugador de pádel. Si no me conoces, yo soy Álvaro, entrenador pádel, y llevo mucho tiempo, ¿no?, ayudando a jugadores con estas tres claves, además, a que mejoren su rendimiento, a que pierdan ese peso, ¿no?, que les sobra, ¿no?, como jugadores de pádel, a sentirse bien dentro de pista y a reducir dolores, molestias dentro de ella para sacar su mejor rendimiento dentro del 20x10. En esta clase el objetivo principal es que realmente entiendas de forma simple qué áreas van a marcar de verdad la diferencia dentro de pista, por qué estas áreas no se van a poder separar y cómo empezar a entrenarlas sin complicarse mucho. Si quieres empezar desde hoy, que puedas realmente empezar a entrenarlas y dar un salto en tu juego. Parte de la introducción, lo que vemos, ¿no?, nosotros al menos dentro del programa, es que muchos jugadores se sienten un poco estancados, sienten que han tocado techo, que compiten, que entrenan, que incluso entrenan la parte física, la parte también del pádel, pero que no consiguen seguir avanzando, que ven que han llegado como a una meseta, a un punto en el que pese a entrenar más, no consiguen mejorar. Se plantean pues nuevas opciones, que si cambiar de pala, que si buscar nuevas zapatillas, que si un nuevo compañero, ¿no? Ya empieza esa frustración, pero su nivel pues sigue prácticamente igual. A nivel del estancamiento, no es casualidad, y es porque la mayoría pues centra su atención en lo que a lo mejor pues menos impacto va a tener para él, menos impacto en su rendimiento va a tener. A nivel de evidencia dentro de, te diría, cualquier deporte, dentro de deportes de raqueta también es muy clara. El nivel de un jugador va a depender de tres sistemas, de tres áreas, ¿vale? Muchas veces también, si dividimos este primero en otro, tendríamos cuatro, ¿no? El área más técnico-táctica, que va a determinar, ¿no?, esa calidad de esas decisiones. Al final, el pádel es un deporte de toma de decisión y de la ejecución, ¿no?, de esos golpes, de qué capacidad tengo yo realmente, qué herramientas tengo para tomar esas decisiones. De la parte física, que va a condicionar, pues, cómo de rápido te mueves, cómo estable, cómo de preciso eres para ejecutar esos golpes, cómo llegas también para tomar mejores decisiones, y la parte más mental, que va a ser la que regule, pues, esa capacidad para mantener, pues, un buen tiro o una buena decisión bajo presión, en una gestión emocional que en el pádel tampoco, con los compañeros y el entorno, no es nada sencillo de gestionar, y que realmente explotemos, ¿no?, ese 100% de nuestras capacidades. Si uno de estas tres falla, que esto es el principal problema que veo, porque la mayoría entiende que tiene que mejorar estas tres partes, pero la mayoría no entrena estas tres partes. Y si una de estas partes falla, el rendimiento completo se va a desmoronar. No puedes separar un área, ser muy bueno en un área y muy malo en otra, porque tu cerebro y tu cuerpo no van a trabajar por módulos, van a trabajar juntos. En cada punto va a ser una interacción entre habilidades técnicas, buena toma de decisión, capacidades físicas y procesos mentales, psicológicos, que te van a hacer tomar una mejor decisión o una peor decisión. Por eso, mejorar solo una parte es uno de los principales errores que vemos en los jugadores de pádel. ¿Por qué? Algunos ejemplos, ¿vale? Puedes tener una técnica brillante, puedes ser buenísimo haciendo un revés, pero si no te mueves a tiempo, ya llegas peor parado y fallas la pelota. O puedes tener un revés brillante, pero si no has leído bien los buenos golpes del rival, se la puedes poner al sitio justo donde el rival hace más daño. Puedes también estar muy fuerte, muy rápido, pero si decides mal los golpes, pierdes igual. Y puedes tener una cabeza de acero, pero si tus apoyos fallan, tu bandeja no fluye, no hay por dónde cogerla, pues no hay mentalidad que lo salve. Puede ser muy competitivo, pero no hay mentalidad que lo salve. En esta clase vamos a entender por qué estos tres pilares son los que más influyen en tu progreso y cómo entrenarlo de forma práctica para desbloquear, ¿no?, ese estancamiento que vemos, ¿no?, que tantos jugadores amateur llevan. Primera parte, una de las más importantes: entrenamientos técnico-tácticos. ¿Qué son y por qué importan tanto? Vas a ver como que el sistema del documento, que por cierto lo voy a dejar aquí en la descripción de YouTube, es la misma, ¿vale? La parte del entrenamiento, qué son, qué capacidades tengo que entrenar, cómo puedo entrenarlas, y es la misma estructura. A nivel de qué son, la parte técnica se refiere a cómo vas a ejecutar esos golpes, a distancia, al punto de impacto, la estabilidad, la fluidez, la orientación de la pala. Es la parte un poco más biomecánica. En el pádel amateur no vas a necesitar una técnica perfecta para rendir a buen nivel. Basta con tener unas bases pues sólidas, estables. La táctica, en cambio, es lo que va a determinar un poco más ese rendimiento, un poco más de juego, te diría. Es lo que va a determinar, pues, dónde tiras la bola, con qué velocidad, cómo te colocas, cómo construyes también el punto, si decides bien, si no decides bien. Y esta parte, para mí, sí que va a tener
poquito más de peso o un muchito más de peso en el rendimiento real de un jugador de pádel amateur. Evidentemente, esto no significa que podamos golpear como golpeemos. La técnica va a limitar también esa parte más táctica. Es decir, si yo todo el rato estoy golpeando de abajo arriba, pues difícilmente podré tirar en una trayectoria línea, ¿vale? Me van a salir más tipo globo. Entonces, ¿tenemos que trabajar la parte técnica? Sí, pero eso lo que me va a hacer es darme herramientas para yo ser capaz de construir esa parte táctica. Sin esa parte táctica nos va a costar mucho más. Por eso, muchas veces ese jugador que parece un paquete, que parece muy malo, nos acaba ganando. Porque falla menos, porque elige mejor, porque respeta muy bien las fases del juego y coloca la pelota donde tiene que colocarla, aunque la pala la coja pues regular, ¿no? ¿Qué capacidades tengo que entrenar a nivel más técnico-táctico? Pues son 5 y 5, ¿vale? Para mí. A nivel técnico, de cada golpe vamos a tener como varios aspectos a trabajar y a mejorar. No va a hacer falta de obsesionarse con detalles, ¿no? La técnica para mí a nivel práctico lo vamos a dividir en 5 elementos clave. Primero, consistencia en cada uno de estos golpes, es decir, tú puedes coger, por ejemplo, la bandeja y ver si de estos golpes en qué tenemos que enfocarnos un poco más. Consistencia, meter la pelotita, ¿no? Meter la bola en el otro campo con ese golpe en la mayoría de las situaciones, sin errores innecesarios ni cambios bruscos en la ejecución. Ser capaz de repetir el juego, ¿vale? En este caso, pasar la bola al otro campo. Segundo punto, la parte de la fluidez, que es ejecutar ese golpe con una mecánica natural, fluido, ¿no? Iba a decir, sin rigidez, ¿no? De forma natural, permitiendo que el gesto pues sea eficiente, ¿no? Continuo. Velocidad crucero, que es ser capaz, por ejemplo, con este mismo golpe, ¿no? Con la bandeja, de acelerar esa bola de forma controlada sin llevar a cabo un exceso de errores. Es decir, qué tan capaz soy yo de darle más velocidad a esta pelota sin que eso suponga muchos más errores en mi juego. La precisión, que es colocar la bola pues en el pie izquierdo, en el pie derecho, en la doble pared, en la reja. Entonces, la capacidad que yo tendría con la bandeja, no en este caso, de buscar la bola que yo realmente voy buscando, no simplemente pues meterla en el otro campo. Y por último, esos efectos. Quizá con la bandeja no sea el mejor de los ejemplos, porque el efecto liftado normalmente pues no se usa en una bandeja, pero ser capaz, ¿no? De utilizar pues esos diferentes efectos dentro de los golpes en función de lo que requiere, ¿no? esa situación. Si un efecto un poco más liftado, si un efecto un poco más plano o si un efecto un poco más cortado. A nivel táctico, otras 5 cosas que tenemos que vigilar o que seguramente mejorar. Lo primero va a ser la lectura del juego, que es ser capaz de ver qué está pasando en el partido. Si hay un rival que se ha enchufado, si hay un rival que volea muy bien, si somos capaces de ver cómo han ido fluyendo, ¿no? Los últimos puntos, qué ha estado pasando, si hemos dejado el globo corto, si ellos han acertado un poco más. El ver, el ser capaz de leer de ese propio partido para ir tomando decisiones a lo largo de él. Segundo punto, el seguimiento de un plan. Muchas veces, esto pasa mucho en todo tipo de jugadores, se plantea un objetivo, se plantea una estrategia con el compañero y luego no somos capaces de llevarla a cabo. Pues vamos a valorar también qué tan capaces somos de cosa que digamos que vamos a hacer, llevarla a cabo. Tercero, esa toma de decisiones en función de la pareja, ser capaz de decidir bien en función de nuestras propias fortalezas y nuestras propias debilidades, ¿no? Pues si tenemos un compañero que volea muy bien de revés, tratar de tirar esa bola para que le quede a mi compañero la siguiente a la volea de revés. O si tenemos un compañero, o yo mismo soy una persona que le pega muy bien, pues tratar de favorecer un poco más mi juego para que me queden mucho más bolas en la pegada. Y luego tenemos la toma de decisiones según el rival, que es pues ver esas debilidades, esos puntos más débiles y evitar pues esas zonas pues que ellos son mejores. Por último, porque estas 4 quizás, ¿no? Estas 4 quizás son como para esa parte más táctica a nivel personal y esta última es para una parte más táctica a nivel grupal, a nivel de equipo, porque al final tenemos que recordar siempre que el pádel es un deporte que para bien o para mal se juega de a 2. Entonces tenemos que también no solo ser buenos a nivel tácticos, a nivel personal, sino también a nivel equipo. Y esta va a hacer muchísimo para realmente poder llevar a cabo pues una mejor decisión, ¿no? A nivel, por ejemplo, del compañero, el ser capaces de comunicarle bien, a nivel verbal, a nivel no verbal, y también vamos a hacer que ese compañero tome mejores decisiones con esa parte no nuestra de la comunicación. ¿Cómo podemos entrenar esta parte? Tenemos varios sistemas, varias partes que podemos recurrir a ellos. No es necesario únicamente pues ir a cestos y tirar
carros con un entrenador. Hay muchas más opciones. Yo he dejado por aquí algunas de las que me parecen las más interesantes. Partidos. ¿Cuántos de nosotros jugamos partidos? Muchísimos, todos. No me atrevo a decir que haya ningún jugador de aquí que no juegue ningún partido. Entonces, partidos. En lugar de ir a jugar por jugar, podemos orientar estos partidos a ciertos objetivos, jugar con un objetivo concreto, un objetivo claro, va a cambiar totalmente pues cómo te tomes el partido y va a cambiar totalmente el output, ¿no? Que saques tú también de ese partido. No es lo mismo ir a jugar por jugar que ir a jugar con un objetivo claro, mejorar mis globos, tirar 5 de cada 10 globos por detrás de la línea, lo que yo tenga como ese objetivo, voy a sacar mucho más provecho de un partido en el que yo tenga claro ese objetivo. También condicionarme en los mismos partidos o en ciertos entrenamientos algún que otro punto. Esto se hace mucho en los mismos entrenos, ¿no? Que hacemos grupales. El entrenador lo que hace son situaciones de partido que te condicionan. Pues podemos hacerlos también nosotros mismos en algún partido, ¿no? Pues limitar ciertas acciones. Pues este juego no voy a tirar ningún globo, o al revés, solo puedo jugar si tiro un globo, o voy a jugar todos los globos por el jugador de derecha, de revés. Estoy dando simplemente ejemplos, pero no tienen por qué ser esos. Ejercicios también, pues con una pareja, es decir, ir con una pareja también a entrenar o con un entrenador. También ese trabajo un poco más individual, es decir, mío propio, ya sea pues ahora que se han puesto muy de moda, ¿no? Esas máquinas también de bolas, o incluso sin eso, que se pueda avanzar también, pues observando únicamente la posición del adversario, priorizando también en estos partidos esa parte un poco más de la colocación y, por último, esa parte más del videoanálisis a nivel táctico. Grabar tus partidos, entrenos, también te va a permitir identificar ciertos errores, patrones, decisiones que tomas mal, y cuando eso vuelva a ocurrir dentro de un partido vas a poder identificarla porque has sido capaz de verla desde fuera, la has visualizado y vas a poder interpretar, ¿no?, mucho mejor todo ese tipo de situaciones. ¿Cómo puedes hacer para empezar a mejorar desde hoy mismo ya en esa parte un poco más técnico-táctica? Lo primero, define exactamente qué es lo que quieres mejorar y fija esos objetivos en tus partidos. Muchas veces como jugadores tenemos objetivos un poco diversos, ¿no? Queremos mejorar en todo, la bandeja, la víbora, el remate, el rulo, todo. Entonces, antes de cada partido, de cada entreno, yo me lo tomaría como, vale, ¿qué quiero mejorar hoy? ¿Qué quiero sacar exactamente de este partido, de este entrenamiento? Me pondría 1, 2 objetivos como muchos para llevar a cabo, ¿no?, durante ese entrenamiento, que me permita pues mejorar en esa habilidad en concreto que quiero aplicar. Segundo, aplicar esos puntos condicionados en esos entrenos, en esos partidos, algún que otro mini reto en ciertos momentos para fomentar también esas habilidades que a lo mejor nos puedan salir menos. Por ejemplo, que la volea de revés no me sale mucho, pues tratar de diseñar un mini reto en un partido que sea, pues tengo que ganar en los próximos 2 juegos 3 voleas de revés, y eso me va a hacer que la trate de buscar un poquito más. Tercero, analizar tu juego con ese vídeo, esa autoevaluación. No es necesario que sea un partido completo, esto lo hacemos nosotros mucho con los jugadores dentro del programa, pero grabar al menos un fragmento corto de un partido, de un entreno, y revisar esas decisiones clave. ¿Dónde la has jugado? ¿Por qué la has jugado ahí? ¿Era la mejor decisión? ¿No era la mejor decisión? Estas 3 acciones muy sencillas van a hacer también un poco que en lugar de ir a jugar por jugar tengas un objetivo claro, un objetivo concreto que te haga también mejorar mucho más en esa parte más técnico-táctica. A nivel de entrenos físicos, ¿qué es y por qué importa tanto? Espero que todo el mundo ya aquí lo sepa, pero el entrenamiento físico no se trata solo de ponerse grande ni de hacer horas de entrenamiento interminables en el gimnasio, en el pádel. La eficacia de tu cuerpo no es tener mayor masa muscular. ¿Qué necesitamos? Rapidez en desplazamientos, capacidad de frenar, de acelerar, de dar buenos saltos, tener buena resistencia para llegar a los terceros mucho mejor, potencia también en los golpes, en el tren superior. Un jugador que no trabaja su físico se cansa antes, se lesiona antes, pierde también control de los gestos, decide mucho peor en los terceros sets, ve que su rendimiento en los terceros sets baja mucho a nivel de desplazamientos y a nivel de potencia también de remates o de golpes importantes. Por eso entrenar esta parte de forma específica, con objetivos claros, te va a hacer elevar mucho más ese rendimiento. ¿Qué tengo que entrenar ahora? ¿Qué tengo que entrenar de la parte física? Pues tenemos varias capacidades. Fuerza relativa, ¿vale? No fuerza máxima, fuerza absoluta. La fuerza máxima hay que trabajarla, pero siempre lo vamos a tener como en esa relación un poco más a nivel del peso corporal. Pues te va a permitir esto, pues moverte más rápido, frenar, golpear, también, ¿no?, esa parte más de las lesiones, porque al final la fuerza, pongas como te pongas, es el mayor antídoto, ¿no?, contra las lesiones, aunque pues las lesiones no se puedan evitar al 100%, pero
tener un buen nivel de fuerza va a hacer que esas lesiones sí que se reduzcan en gran porcentaje. A nivel de potencia va a convertir pues esa fuerza, ¿no?, que ya tenemos en chicha, ¿no?, en explosividad para esos sprints, esos saltos, esos golpes un poco más potentes, en trabajar esa fuerza en el mínimo tiempo posible. Parte de la aceleración, que es la habilidad para moverse de manera ágil y efectiva en direcciones lineales, por ejemplo, correr a las dejadas o salir en algún que otro remate, aunque es un poco más curvilíneo, pero toda esa parte más lineal. Reactividad, que es la capacidad que tenemos para generar una respuesta rápida y explosiva tras contactar con el suelo. Clásico ejemplo de salto para la bandeja y luego no llego a la red, ¿vale? Luego tenemos los desplazamientos multidirección, que es esa capacidad para movernos diferentes direcciones no lineales, por ejemplo, los desplazamientos laterales, las transiciones, algún que otro cambio de dirección, la movilidad y, por último, la resistencia de forma específica, es decir, poder repetir esfuerzos cortos, intensos, durante prácticamente todo el partido sin perder efectividad. Para ver cómo podemos entrenar de manera práctica cada uno de estos bloques, en lugar de ponértelo todo por aquí, como te dejo el documento, te lo recuerdo, te dejo el documento en la descripción de YouTube. Le puedes hacer clic aquí a este enlace que tenemos de otra clase mía en YouTube. Si no, aquí en YouTube también puedes ir bajando un poquito y te va a aparecer de cómo puedes entrenar en el gimnasio como un jugador de pádel, y te explicamos exactamente qué tienes que tener en cuenta y cómo puedes hacerlo. ¿Cómo podemos empezar desde hoy? Cosas súper sencillas que podemos hacer. 3 cosas para mí básicas y principales. Primero, diseña y realiza un calentamiento previo antes de cada partido. No va a sustituir esa parte de entrenamiento de fuerza, pero sí te va a ayudar a pues, trabajar un poquito más tu movilidad, a trabajar en algunas zonas que también son más probables que se lesionen. Entonces, antes de cualquier entrenamiento, 5 o 10 minutos previos de movilidad, activación, core, trabajo del hombro, de la rodilla, nos va a venir genial. Segundo, entrena fuerza, mínimo 2-3 veces por semana. Sesiones, como te digo, no orientadas a la hipertrofia muscular, no orientadas a ser un gym bro o ganar masa muscular, sino orientadas realmente a mi situación particular, a las lesiones que estoy pasando o que he tenido, y que sea realmente productivo para el pádel. Si no sabes cómo hacerlo, repito, hazle clic aquí y lo tienes. Tercero, o incluso también, si no me sigues, sígueme en Instagram, que también hablo mucho de ello. Tercero, optimizar tu composición corporal y cuidar esa parte más de la alimentación. Simplemente nos vamos al físico y pensamos en entrenamiento. No, también está esa parte más de la alimentación, y sobre todo también mantener un buen porcentaje graso, esa optimización, ¿no?, de grasa, masa muscular. Mantener ese porcentaje de grasa adecuado va a favorecer también pues a menos lesiones, a mayor velocidad, a mayor aceleración, mayor potencia, mayor resistencia. Con estas 3 acciones vamos a empezar a dar ese cambio también a nivel físico. Última parte, la parte más psicológica, la parte más de la mentalidad. ¿Qué es? ¿Por qué importa tanto? El pádel al final no solo se juega con el cuerpo, sino pues que muchas veces, la mayoría incluso te diría, de errores vienen por la parte más mental, por una mala decisión, no solo a nivel táctico, sino de gestión de la emoción, ¿no? Estoy muy poco motivado y tiro la pelota por ahí, o tiro el globo sin ganas. Muchas veces también influye, ¿no?, en esa parte, pues tanto más a nivel físico, a nivel de activación, por ejemplo, como a nivel de toma de decisiones, a nivel técnico. Por eso tenemos que mejorar también esta parte. De hecho, en algún que otro estudio de deporte de raqueta se demuestra, ¿no?, como los jugadores que gestionan mejor esos momentos de presión, que mantienen el foco, cometen menos errores, toman mejores decisiones y se recuperan, ¿no?, también mucho antes tras un mal golpe o un punto perdido. ¿Qué capacidades a nivel mental tengo que entrenar o tengo que mejorar? Para mí hay varias. La primera será la autoconfianza, ¿no?, que es la capacidad, ¿no?, que tenemos también pues de creer en esos golpes, en esas decisiones, en nosotros mismos, ¿no?, en ciertos momentos, y ser un jugador seguro, ¿no? Segundo, la capacidad, entre comillas, de atención, ser capaz de mantener ese foco en los puntos, sin esas distracciones, sin esos pensamientos que nos hagan, en este caso, perder rendimiento. Tercero, la motivación, mantener esa energía, ese deseo, ¿no?, de mejorar durante entrenos, partidos, incluso cuando los resultados no acompañan. Cuarto, la gestión emocional, que es saber controlar, ¿no?, esos momentos dentro de un partido de frustración, de euforia, de ansiedad, de mucha motivación, para no perder esa consistencia ni esa claridad, ¿no?, en la toma de decisiones. Me he perdido. Quinto, creo, la parte del control del estrés, que es aprender a mantener esa calma en situaciones tensas, bolas de oro, tie breaks, por aquí lo ponía, evitando que esa tensión afecte a tu rendimiento. No es no tenerla, sino es saber cómo gestionarla de cara también a sacar, ¿no?, el mejor rendimiento posible. Y por último, ese nivel de activación, ser capaces de regular ese nivel de energía para ni estar muy lacio, muy parado, ni estar sobreexcitado, ¿vale? Encontrar ese punto óptimo
que nos lleve a nuestro mejor rendimiento. ¿Cómo podemos entrenarlo? Van a haber varias opciones de cara también a llevar esto de la mejor forma posible. Tenemos la parte, ¿no?, de ese trabajo, ¿no?, con un psicólogo real, con un psicólogo deportivo. Nosotros dentro del programa trabajamos actualmente con Bernat Cardel, psicólogo también que está también aquí con los chicos. Y este trabajo, ¿no?, con el psicólogo te va a ayudar a enseñarte diferentes técnicas de regulación emocional, de concentración, de visualización, adaptadas a esa parte más de tu propio nivel. Otras ideas, ¿vale?, que dejo también por aquí que se puede llevar a cabo, pues diario de registros, reflexiones también tras los entrenamientos. Muchas veces cogemos el paletero, nos vamos y no nos paramos a pensar nada. Oye, anota cómo has llevado la concentración, cómo has gestionado diferentes emociones, qué has hecho bien de esa gestión, qué has hecho mal, qué puedes hacer mejor. Partidos también con objetivos psicológicos, ¿no? No todos los entrenos, no todos los partidos tienen que ser, pues, a nivel técnico-táctico un objetivo. También nos podemos plantear, pues, vamos a mantener la calma bajo presión, vamos a ver cómo puedo gestionar esos puntos importantes. Voy también a tratar, ¿no?, de salirme poco del foco del partido, o voy a responder de esta forma emocional tras un error o tras un error del compañero. Establecer también rutinas, anclajes que también nos pueden ayudar previos al partido o incluso posteriores a un error. Lecturas también, súper importante, libros, artículos de psicología, sobre todo libros, ¿no? Te van a aportar también cierta estrategia y también cierta claridad, ¿no?, a la hora también de desarrollar esta parte un poco más mental. Visualizaciones y simulaciones y, por último, esa parte más de autocontrol del nivel de activación, aprender a detectar pues si estamos relajados, si estamos activados, cómo podemos relajarnos, cómo podemos activarnos, cómo podemos hacer para empezar ya desde hoy a trabajar esta parte más mental, que le pueda sacar rendimiento. Lo primero que yo te diría es que tengas una tener una rutina de concentración y activación antes del partido. Normalmente, si ya metes esta parte de aquí, que es la parte del calentamiento, donde está por aquí, si tienes esta parte del calentamiento, ya eso muchas veces incluso te sirve como esa rutina de activación y concentración. Si no, pues lo mismo, te puedes diseñar una para realmente pues llevar a cabo. Segundo punto, juega partidos también con objetivos psicológicos. No solo te plantees objetivos a nivel técnico-táctico. Si ves e identificas que una de estas áreas las tienes que mejorar, plantéate también algún objetivo de esta parte un poco más mental. Y tercero, llevar cierto diario de registro. No hace falta que sea en papel, lo puedes hacer en el móvil, que se lo lleva todo el mundo a diario, para que cuando termines un entreno, un partido, anotes ciertas cosas que a lo mejor te pueden venir bien de esa parte más mental. Para jugadores también que quieran duplicar, que quieran realmente mejorar, ¿no?, su nivel de pádel, que realmente pues estén comprometidos también a hacerlo y que sobre todo estén dispuestos, ¿no?, a, a entrenar, ¿no? No más que nadie, sino mejor que nadie para llevarlo a cabo. Te he dejado también por aquí esa información, ¿no?, de cómo podemos nosotros personalmente ayudarte, porque esos son los 3 pilares que seguimos con todos los jugadores del programa para que realmente pues, puedan seguir, ¿no?, ese nivel de subir, ¿no?, ese nivel de pádel. Y te he dejado por aquí pues algunos resultados de los jugadores dentro del programa, y si de verdad, lo dicho, eres un jugador que te sientes estancado y quieres ser pues, más potente, más inteligente, más resiliente también dentro de pista y subir, ¿no?, de nivel, de categoría, o incluso simplemente no hace falta ni subir de nivel, ser un mejor jugador de pádel, simplemente por aquí en un mensaje directo me puedes escribir la palabra padelisto y me pondré en contacto contigo para ver cómo te podemos ayudar.